pastor que pueda ser. Así es de que, pues, gracias a Dios, como dicen tesalonicenses, denle bastante aprecio porque hoy en día no hay muchos como él, ¿no? Este, bueno, primero quiero pues hablar un poquito de este tema, que es un tema importante. Para mí siempre ha sido muy importante en relación a mi familia. Cuando nosotros llegamos acá a Washington, estuvimos en búsqueda de una buena iglesia y encontramos una iglesia donde nos gustaba la predicación y sentíamos que podíamos acomodarnos ahí. Y después de el servicio llegó una hermana queriendo darnos la bienvenida. Y viendo que éramos una familia, yo tenía a mi esposa y 5 hijos ya adolescentes, se acercó y nos dijo, pues les damos la bienvenida, nos da mucho gusto que estén aquí, esta es una muy buena iglesia. Y después me dice, pero sin embargo, eh, hay un asunto que es que no tenemos nosotros un grupo de jóvenes. Eh, de tal manera que entonces yo hice una pausa y le digo, ¿no tienen grupo de jóvenes? Dice, no, disculpe, pero no tenemos grupo de jóvenes. Entonces yo proseguí a decirle, bueno, entonces nos quedamos. Hemos encontrado en la congregación que andábamos buscando. Y no porque sea malo tener un grupo de jóvenes, pero porque siempre pensé que de acuerdo con la Biblia, realmente disculpen, yo era el responsable de mi familia. Estoy teniendo aquí un asunto con el mouse, pero un momento. Eso. Yo era responsable por mi familia, y nunca pensé o nunca creí que nosotros como padres debemos de utilizar a la iglesia como si fuera una niñera espiritual, donde simplemente llevamos a los chicos y llevamos a nuestras esposas y que pues el pastor de la iglesia los edifiquen y nosotros tenemos un rol pasivo. Así como a veces los padres dicen, ay, pues vamos a usar las niñeras digitales, la televisión o los videojuegos para distraer a nuestros hijos porque no tenemos tiempo o porque no queremos invertir el tiempo en ellos, ¿no? Ahora, tenemos que ver de dónde proceden estas bases de el liderazgo familiar, porque esto viene desde Génesis. Y de hecho, lo primero que viene, de acuerdo con Pablo, es en el orden de la creación. Hay un versículo que no es predicado mucho por muchas implicaciones que tiene, pero es 1 Timoteo capítulo 2 versículo 13 a 14. Nos habla y es en el contexto de la enseñanza y del orden de la iglesia. Pablo le ha escrito a Timoteo y le ha dicho, si sabes estas cosas, sabrás cómo conducirte en la iglesia de Dios. Y entonces está dando a manera de hablar diferentes componentes que él debe saber acerca de esto. Y entrando en el tema, en el contexto de la enseñanza, en 1 Timoteo 2 13 14 dice, porque Adán fue formado primero y después Eva. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ahora, acá no está hablando Pablo de algún juego de niños de yo llegué primero y este es mi juguete porque primero yo llegué y tú llegaste después. No, se trata más bien de una verdad teológica profunda donde él está hablando de la arquitectura de la creación, del orden de la creación. Y de acuerdo a eso es, en el contexto de la enseñanza de la iglesia, es el varón que tiene la responsabilidad de guiar la enseñanza de la iglesia y obviamente se deduce de ahí, por razonamiento deductivo, de que si el varón tiene esa responsabilidad, pues cuánto más no va a tener la responsabilidad de la mayordomía de la enseñanza en la iglesia. De tal manera que después lo vemos nosotros implementado en la misión que Dios le da al hombre en Génesis, donde en Génesis 2:15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase.
Y después le dio el mandamiento, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Regresando al versículo 15, la palabra guardar, dice, lo labrarás y lo guardarás. Es una palabra muy interesante que tiene varias connotaciones. Una connotación en Génesis 4:9 de vigilar, de custodiar un lugar santo, lo vemos en Números 3, de proteger de intrusos o de peligro, de obedecer un mandato, lo vemos en Deuteronomio 5:1, es decir, de implementar las instrucciones que Dios le había dado en relación a el jardín. Y parte de eso entonces es la protección, no solo el cultivo interno, pero también la protección de las influencias externas. Esta palabra tiene pues una fuerte connotación sacerdotal y de responsabilidad moral. De ahí también lo vemos fortalecido después cuando crea Dios a Eva, a la mujer, en Génesis 2:18. Dice, y dijo Jehová, Dios no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Es decir, un complemento no es una función idéntica, es un complemento, no es una competencia, donde entonces la mujer entra en la misión que Dios ya le había dado al hombre, donde le pidió que lo labrara y le pidió que asimismo lo guardara. Y ella entonces entra bajo el liderazgo de lo que ya había sido establecido con el hombre para que trabajara y colaborara bajo su dirección en esta misión. De tal manera que por eso es que vemos nosotros, cuando entra el pecado en el jardín del Edén, que inmediatamente Dios recurre al hombre y le dice qué fue lo que pasó. Es decir, que el hecho de que digamos, las ideas de la serpiente, de Satanás, entraran, y el hecho de que Eva participara en el fruto, recaían en la responsabilidad sobre el varón, en primer lugar, porque a él se le encomendó que guardase, que protegiese, y esta era una intrusión que era contrario al mandamiento que Dios le había dado como parte de esas instrucciones. Y en relación a su esposa, pues él había abdicado. Él había dejado que ella tomara entonces la iniciativa. Y a manera de hablar, cuando Dios habla con Adán, fue en parte una amonestación de trabajo, fue una amonestación de la misión que Dios le había dado al hombre. Ahora, tenemos que ser cuidadosos con esto y subrayar que el hecho de que Dios le haya dado ese papel al hombre no significa para nada de que hay una inferioridad por parte de Eva. La subordinación de ella era simplemente un orden, una arquitectura de la creación, porque vemos nosotros que anteriormente cuando Dios hace al hombre, habla sobre que los creó varón y hembra y que los creó a imagen de Dios, es decir, que la imagen de Dios se proyectaba no solamente en el varón, sino también se proyecta que el varón y la hembra en su unidad componen a manera de hablar, el espectro completo de lo que es la imagen de Dios, ¿no? Y es por eso que en el Nuevo Testamento habla, Pablo dice, en Cristo no hay varón, no hay hembra, es decir, esencialmente tienen el mismo valor y la misma dignidad. Pero en cuanto al orden, es el orden que Dios ha establecido. Y ese orden lo vemos confirmado nosotros en el Nuevo Testamento, donde Pablo lo aplica en el matrimonio en Efesios 5:21 a 23. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y después dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y después
agrega por qué. Es decir, nos va a dar la razón. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Es decir, nuevamente está aquí recurriendo a la arquitectura de la creación y lo traduce como el hombre es cabeza de su esposa, tal como él es el vicerregente de la creación a quien Dios le encomendó y le dio órdenes e instrucciones. En el matrimonio es cabeza de su esposa. Ahora, la implicación es una de jerarquía, no de superioridad. Y esa jerarquía nosotros la vemos desdoblada en 1 Corintios 11:3. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Es decir, aquí hay una cadena relacional. Dios, Cristo, el hombre y la mujer. No es superioridad porque Cristo y el Padre son igualmente divinos, pero no obstante, en la economía de la salvación hay un orden. El Padre, el Hijo y el Hijo se somete al Padre, de tal manera que hay una diferencia funcional. Y también hay cierta cadena de mando, perdón. Dios Padre, Cristo, esposo y esposa. Y es por eso que encontramos el por qué. La mujer se somete porque el marido es el cabeza de la mujer. Tiene cierta autoridad, pero hay una diferencia entre autoridad y autoritarismo, ¿no? Y no se trata aquí de autoritarismo porque el espíritu del asunto lo vemos en Efesios 5:21. Antes de hablar de la sumisión, está hablando, someteos unos a otros en el temor de Dios. Es decir, que nosotros como varones humildes, aunque somos cabezas de casa, debemos de tener la humildad para escuchar a nuestras esposas. Eso fue lo que se le requirió a Abraham, ¿verdad? Que cuando Sara le estaba hablando de Ismael y que él no podía heredar junto con Isaac, y para Abraham, y que tenía que despedirlo, para Abraham era una palabra muy dolorosa porque llevaba años encariñándose con Ismael, pero Dios le dijo, escucha la voz de Sara. Es decir, que debemos de aprender a someternos los unos a los otros. Y no se trata de que el varón le recuerde. Eso es una de las peores cosas que puede hacer un varón, es recordarle a su mujer, pues tú tienes que someterte a mí, porque más bien es algo que tratamos de ganarnos ese respeto de nuestras esposas, de tal manera que ellas quieran someterse a nuestra autoridad y va a haber momentos, pero que en espíritu ellos lo deseen, así como cuando uno tiene un buen patrón o un buen jefe que uno quiere servirle, no solo por obligación o por contrato laboral, ¿verdad? Y obviamente esto lo vemos desdoblado aún más por el hecho de que el modelo nos lo da Pablo diciendo Cristo es el modelo de cómo Cristo es con su iglesia. Y aquí es donde encontramos no solamente pues la confirmación en el Nuevo Testamento de la arquitectura de la creación, pero también la finalidad de su liderazgo lo vemos en estos mismos versículos. Si tienen sus Biblias en Efesios 5:25-28, ustedes van a notar un sándwich o un emparedado, como dicen en España, creo. En Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Después también en el versículo 28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres. De tal manera que aquí vemos nosotros las dos tapas, los dos a manera del emparedado, pero dentro de eso vemos lo que es el relleno. Y el relleno es como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, para purificarla, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante,
sino que fuese santa y sin mancha. Vemos entonces que el amor que se describe entre esas dos etapas de amor es toda una misión espiritual. Es un liderazgo no administrativo, es un liderazgo espiritual que tiene una triple implicación. Aquí le podremos nosotros llamar el liderazgo de las tres S. Esas tres S que son el relleno es sacrificial, santificador y sustentador. Sacrificial porque Él dio su vida, santificador porque Él purifica a la iglesia, sustentador porque Él alimenta y cuida a la iglesia, como dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. De tal manera que ese amor que el esposo le tiene a la esposa va a tener su meta en la santificación de su esposa, es decir, no en su felicidad primero. ¿Ok? Ahora, ciertamente tenemos que ser sabios y la Biblia también habla sobre el hecho en 1 Corintios 7, el hecho de que el hombre y la mujer tienen que complacerse, el marido y la mujer, es decir, eh, seremos sabios y parte de nuestro amor va a ser complacer a nuestras esposas en gustos que ellas tengan. Pero la meta principal es la de la santificación. En un momento dado, Adán falló en eso, ¿no? Donde ella, Eva, dice, oh, a mí me parece bien, me parece placentero, ese fruto se ve bueno, se ve atractivo. Ahí ella estaba buscando su felicidad. Y ahí Adán abdica porque él le concede a manera de hablar esa felicidad en vez de esta santificación. No, Dios ha dicho, porque muchos comentaristas piensan que Adán estaba presente, estaban, digamos, no es que Adán se fue por otro lado, sino que él estaba ahí presente y se dio cuenta, y Dios pues le pide las cuentas a él, ¿no? Eh, y entonces vemos esto. Yo cuando me casé con mi esposa tenía esto muy claro en la invitación de boda. Nuestra invitación decía en obediencia al mandato de Dios de llegar a ser uno en Él y como resultado de su amor santificador derramado en nuestros corazones para unirnos y llegar a ser juntos lo que no podíamos ser separados, solicitamos el honor de su presencia. Ciertamente ahora me doy cuenta que era demasiada teología. No, era joven, pero el hecho es que tenía en mente que la mente era la santificación, no meramente la felicidad, ¿no? De tal manera que la esposa es el complemento de él, el esposo es el apoyo de ella, y es por eso que el esposo no puede simplemente desentenderse de la vida espiritual de su esposa y decir, tú ahí corres sola, tú ahí tienes que hacer tu devocional y tú eres adulta y es tu responsabilidad, etcétera, y yo sigo por mi camino, o delegarla a la iglesia, o delegarla al grupo femenino de la iglesia, ¿no? Sino que es responsabilidad nuestra. De tal manera que hemos visto las bases del liderazgo, la constatación del Nuevo Testamento, la finalidad que es esa santificación, pero ¿cómo practicamos entonces este liderazgo? Bueno, en primer lugar, es que la implicación primera es que debemos ser el tutor bíblico del hogar, tutor bíblico del hogar. Ahora, no se sientan mal porque van a haber algunos que van a decir, oye, es que yo no tengo el don de enseñanza. Yo Mi esposa, de hecho, enseña mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Y no significa que ustedes van a ser la persona que va a tener la mayor aptitud o que mejor puede articular o que tiene la mayor elocuencia. Pero no obstante, la responsabilidad es de ustedes. ¿Por qué? Porque los hijos y la esposa van a tener la mayor influencia fuera del Señor, de la iglesia, va a ser la influencia de sus esposos. Muchas veces mis hijos repiten cosas que yo dije
que no necesariamente fueron dichas en elocuencia, pero es porque soy su padre. Dios ha diseñado para que los hijos puedan recibir eso de los padres. Entonces, en Deuteronomio 6 a 7, eh, dice Moisés a las familias, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es decir, que acá vemos que en el tiempo de Moisés, no es como que iban a inventar o iban a implementar el templo y el sacerdocio y los sacerdotes entonces podrían enseñar la ley de Dios, sino que acá recae sobre el padre de la familia. Dice, te mando estas palabras que estén en tu corazón y las repitas a tus hijos. Entonces hay dos cosas. Uno, que estén en tu corazón, las repitas a tus hijos, es un estilo de vida. Es decir, no compartimentalizar la palabra. Es decir, yo soy hombre de la palabra los domingos. Yo hablo de la Biblia, algunos versículos repasamos. El resto de la semana yo me la paso, ¿verdad?, en el trabajo y no se menciona la Biblia, etcétera. No, sino que lo que dice en este pasaje es básicamente que esté primero en tu corazón. Si nosotros no tenemos la Biblia en nuestro corazón, entonces nos va a ser difícil enseñarla. Pero es como cuando nosotros nos gusta un deporte, ¿no? Particularmente España es increíble en sus equipos de fútbol, ¿verdad? Y los que tienen ese entusiasmo y que les apasiona el fútbol, naturalmente lo hablan. Y la Biblia dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, que si nosotros meditamos la palabra como el Salmo 1 nos dice, y la masticamos y la pensamos, entonces vamos a poder ser aquellos que automáticamente nos salga, porque ya es parte nuestra, la hemos internalizado, no es un objeto, una reliquia que solamente sacamos nosotros la Biblia el domingo para abrirla, sino que es un manual de nuestra vida. Y en esa manera nosotros tenemos el currículum aquí de enseñanza, que es un estilo de vida, es una cosmología. Nuestro pastor habló de esa cosmología. Es decir, que tenemos que enseñar a nuestras esposas y nuestros hijos a tener una visión bíblica de las cosas, a responder a los eventos que caen a nuestra vida, ya sea eventos políticos, eventos del vecindario, eventos de la familia, eventos del trabajo, en la iglesia, en una forma donde nos preguntamos cómo habría reaccionado Cristo a esto. Tenemos que renovar sus mentes. Richard Baxter, el famoso puritano, él integraba la palabra en las conversaciones comunes. Y entonces debemos ser aquellos expertos que no seamos chocantes de en cada momento estamos tirando versículos, ¿no? Como recuerdo haber trabajado en una tienda cristiana y entró un hermano cristiano, era, me imagino, de una denominación pentecostal, no sé, pero iba caminando y como cada 10 segundos decía, gloria a Dios y gloria a Dios. Y yo pensé primero, digo, wow, qué espíritu que realmente alaba a Dios, pero después me dijo, oye, eso abarata esa alabanza, porque lo dice como si ya fuera una trivialidad, ¿no? No se trata de hacer eso con la palabra de Dios, pero sí se trata de integrarla en una forma inteligente, de ser los expertos sazonadores de las conversaciones con la palabra. Yo recuerdo una vez que estaba yo jugando con mi hijo racquetball, juego de raqueta. Y yo noté que él tenía problemas, o sea, él me ganaba. Yo ahí más por el ejercicio y por la compañía, ¿no? Pero en varias ocasiones le gané y lo veía desagusto, no lo veía contento. Y entonces yo le expliqué en el auto, le digo, sabes que a veces ganamos, a veces no ganamos porque tú conoces el principio 9-11.
Y como me gustan los autos, pensó mi hijo, oh, ¿te refieres al Porsche 911? No, 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 no. Es al principio 911 de la escritura. No, ¿cuál es el principio 911? Bueno, Eclesiastes 9:11. Dice, me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni de los valientes la guerra, ni aun de los sabios el pan, sino que tiempo y ocasión acontece a todos. Le digo, aunque trates de ganar y seas el mejor deportista, van a haber ocasiones donde no vas a ganar porque eso también es determinado por la providencia de Dios. Y así también cuando veía películas con mis hijos, veíamos alguna película y después de la película analizábamos la película. Hoy hacíamos preguntas sobre los valores, las verdades, las mentiras, en qué forma se adaptaba esto a la visión bíblica, para enseñarles a pensar de acuerdo a esas categorías de la Biblia. Y lo hacemos de una forma eh, amable, en una forma oportuna, no en una forma chocante, donde pudieran ellos decir otra vez ya salió con lo mismo, pero muchas veces, y eso es un punto que aún no lo tengo acá en el manuscrito, pero un requisito de esto tiene que ser nuestra cercanía a nuestros hijos. Si nosotros nos somos padres ausentes en sus vidas, que si van a jugar fútbol no estamos ahí, que no tomamos toda la oportunidad para acercarnos a ellos, para que seamos, aunque somos autoridad, sus mejores amigos en cuanto a cercanía. Entonces, las cosas bíblicas que digamos es como que estamos tratando de meterlas sin lubricante. Pero si tenemos esa cercanía, yo hasta ahora con mis nietos, ¿verdad? Tenemos 15, gracias a Dios, Señor nos ha dado 5 hijos, 15 nietos. Cuando vienen a casa, no es pues hay que nos cuidan, sino pues organizo juegos, estoy con ellos para estar presente en sus vidas, ¿no? Entonces, ya cuando uno les dice algo bíblico, cae mejor porque uno pasó, invirtió tiempo con ellos de calidad y de cantidad, ¿no? Y aparte entonces ser del tutor, la otra forma de implementar es que realmente somos el pastor de nuestra casa. En Efesios 6:4 dice, coloca esta responsabilidad directamente sobre los padres y dice, vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Y ahí en Efesios 6:1, habla de los padres en general, pero acá cambia en el griego al pater, que es al padre. Hay que criar en disciplina y en amonestación. Dos palabras en el griego, paideia, que se enfoca en el comportamiento y entrenamiento externo, y nucesia, que se enfoca en el intelecto, la conciencia, el corazón, lo interno. Es decir, que nosotros debemos de ser aquellos que los instruimos a nuestros hijos. Esta era una de las prácticas de los puritanos, los pastores puritanos en Inglaterra del siglo XVI. Visitaban las casas y una de las tareas principales era ver si el cabeza de familia estaba guiando a los suyos mediante un culto familiar, particularmente los domingos en el Día del Señor. Lo veían como algo muy, muy serio. Y eso vino a transformar las cosas. El pastor Richard Baxter tenía, pues, un récord. Era un tipo que visitaba ocho congregaciones a la semana para poder cubrir el año todas las familias que tenía. Y el impacto que tuvo es que cuando llegó a ese pueblo, poco se hablaba del Señor. Cuando se fue, ese pueblo había sido cambiado. Uno no podía caminar las calles sin escuchar que alguien hablara del Señor o cantara un himnito o algo por el impacto que él tuvo, porque él se encargaba de que los cabezas de casa se invirtieran en eso. Y esto obviamente no quiere decir que las mujeres quedan pasivas, por favor. Yo mismo que vengo de México y que es una cultura machista, eh,
no tenemos que entender que la escritura es una contracultura, entonces tenemos que quitar de nuestra cultura las cosas que no nos ayudan y en ese sentido no, las mujeres participan y son cruciales porque Dios no reparte los dones didácticos solamente al hombre. Hay en muchas ocasiones donde reparte un don didáctico tremendo a las mujeres y entonces en ese caso las mujeres entran también a repetir las enseñanzas, a enseñar cuando el varón no puede, a ser las que son las colaboradores, como la esposa de el padre de Spurgeon, de Carlos Spurgeon. En una ocasión, el padre de Spurgeon se iba a una predicación y a medio camino se acordó de que no había sido responsable en su culto familiar. Y se dio la media vuelta y se regresó antes de ir a predicar. Y cuando entró a su casa, escuchó a su esposa orando por sus hijos y hablando con ellos de tal manera que se convenció de que estaban sus hijos en buenas manos. Y entonces regresó a predicar. O sea, era la conciencia que tenía en relación a sus hijos. Y tenemos muchos ejemplos. Tenemos la Susana Wesley, ¿no? Y el famoso delantal encima de ella, que sus hijos sabían que cuando el delantal estaba encima de ella era tiempo de comunión con Dios y nadie la interrumpía, ¿no? Tenemos a Idelette de Burr, esposa de Juan Calvino, que enseñó Biblia, oración y catecismo a sus hijos. Catalina de Bora, la esposa de Lutero, que también eh, tenía en su hogar, funcionaba como un seminario, orfanatorio y hospedería, ¿no? Tenemos también a Sarah Edwards, la esposa de Jonathan Edwards, a Jean McMath, que era la mujer de un puritano que se llamaba Samuel Rutherford, el cual catequizaba no solamente a sus hijos, sino también a los transeúntes que pasaban ahí y que les ofrecían hospedaje y les daban lecciones bíblicas. De tal manera que el punto es que la vivacidad espiritual de las mujeres debe ser usada, pero no quiere decir que ya los varones pueden abdicar o delegar y decir yo no me encargo, tú te encargas. No, porque tienen que ellos ser aquellos que guíen. Y esto tiene que ser por el ejemplo, ¿no? O sea, que no solamente es tener la palabra en mi corazón, sino debo también dar un ejemplo. ¿Por qué? Ay, tantas veces que uno habla en la congregación con algún varón. De hecho, 10 minutos antes de que nos conectáramos, me habló una persona diciéndome, yo ya no aguanto más a mi hijo. Y es un chamaquito de 9 años. Y lamentablemente, una de las cosas que voy a tener que decirle es, ¿sabes qué? Lo que está haciendo tu hijo, mucho de lo que hace, yo lo he visto en ti. No en el sentido nada malo, pero en el sentido de querer atención. Entonces, de nada sirve que nosotros enseñemos si nosotros no estamos creciendo. Es decir, Pablo le dice le dice a Timoteo que él crezca, cuídate en todo, ¿no? Para que sea buen testimonio de los demás y puedan seguirlo. Es decir, que para que una persona me siga, yo tengo que tener la conciencia de él a mi lado, no en contra mío. Si él ve que yo soy un hipócrita, entonces no voy a tener la conciencia de esa persona a mi lado. Mi enseñanza no va a surtir el efecto que debe surtir. Y así, eso no quiere decir que sean perfectos. Todos tenemos imperfecciones, todos tenemos caídas, todos tenemos pecados, pero que en el grueso de lo que es nuestra vida somos hombres de integridad. Entonces así nuestros hijos nos siguen. Y finalmente somos el sacerdote de nuestra casa, el culto familiar. Antes de que hubiera y se estableciera el sacerdocio levítico formal, había ese ejemplo de adoración. Es decir, la adoración no comenzó con el templo, no comenzó con la iglesia, comenzó con la familia. Job intercedía por su familia, ¿no? Habla donde dice,
Job ofrecía, a pesar de que sus familiares, sus hijos ya habían salido de casa, decía Job, quizá habrán pecado mis hijos o habrán blasfemado en contra de Dios, de tal manera que ofrecía holocaustos, hacía culto de adoración. Lo mismo vemos con Abraham, lo mismo vemos con Noé, ¿verdad? Y cuando viene el culto institucional, nacional del templo, eclesiástico de la iglesia, eso no sustituye o desplaza, eso viene a complementar. ¿Por qué? Porque es muy importante que nosotros sepamos que la salud de una congregación va a depender mucho de la salud de las familias de la congregación. Si hay buena salud en las familias, habrá buena salud en la congregación. ¿Cuántos de nosotros, y me incluyo acá, si se removiera la adoración eclesiástica y solo quedase la adoración familiar, ¿cuánto, cuánto quedaríamos nosotros atrás y qué es lo que dirían nuestras esposas y nuestros hijos que hay en nuestra casa? Yo mismo al preparar estos mensajes, con mi esposa quedamos, ¿sabes qué? Nos está faltando más de esto. Ya nuestros hijos salieron de casa, ya hemos caminado mucho, mucho con el Señor, pero eso no quiere decir, y eso me trajo convicción, ¿no? Es decir, todavía hay esa responsabilidad, y no es solamente si veo que mi esposa no está siguiendo o está teniendo algún conflicto espiritual. De tal manera, en conclusión, el varón es el líder espiritual de la familia y la esposa lo asiste y lo complementa en esta tarea y debemos de aplicarnos a esto. Y si no sabemos cómo hacer algo es preguntarle al pastor, preguntarle a un hermano, leer libros. Yo, por ejemplo, perdí a mi padre cuando tenía 11 años. Yo me convertí a los 21. Y una de las cosas que me era de mucho conflicto en mi corazón es que no había tenido un modelo masculino para ser padre. De tal manera que yo oré al Señor y yo lo que hice por muchos años es que yo fijaba mi vista en líderes, en hombres mayores que habían llevado bien su familia y los copiaba y estudiaba la Biblia y leía libros. Y así fue como pude criar a mis hijos y gracias a Dios los 5 de ellos eh, están asistiendo a la iglesia y 4 de ellos son salvos, solamente uno y el que no es, gracias a Dios, asiste a la iglesia, apoya a su esposa. Am, pero esto lo hizo por la gracia de Dios, porque aunque no sepamos y estamos en desventaja, podemos y tenemos recursos que son bendecidos por Dios si nosotros los ponemos a su disposición. Bueno, yo termino aquí y yo no sé si Christian quiere que haya preguntas o cómo quiere concluir el tiempo, este tiempo de enseñanza. Eh, sí, sería bueno si alguien tiene alguna pregunta que hacer, podamos hacerla. Facilitamos un micrófono y sí, si los puedes, creo, ayudar, Tony, un poco, creo que el tema como pregunta general o como para empezar, creo que sería bueno meditar o qué debemos hacer si nunca hemos tenido este tipo de cultos familiares o no nos hemos dedicado a ello. ¿Qué consejo nos darías para decir a partir de ahora cómo debéis implementar en vuestra vida esto? No, porque sabemos que esto ha quedado, como tú bien has dicho, relegado y creemos que lo más importante es eso, la adoración al Señor en nuestras vidas particulares, personales, incluye en nuestros hogares y se manifiesta también en la iglesia.
Sí, muy bien. Bueno, es posiblemente un tema de toda una sesión de enseñanza, ¿no? Pero acá puedo dar un pequeño resumen. Primero es hablar acerca de cuál es cuál es el propósito. El culto familiar no es un rito. No es solamente hablar, abrir la Biblia y todo eso, ni es tampoco solo una enseñanza. Es una tremenda oportunidad que nosotros le damos a nuestra familia, nuestra esposa y nuestros hijos, para que sin importar lo que vaya viniendo a nuestras vidas, pruebas, pérdida de trabajo, bendición de una nueva casa, eh, problemas en la escuela, todas las cosas que nos llegan, es poderlas entonces enfrentar a través de la palabra y la oración, ¿no? Entonces, de esa manera que al tener nosotros nuestro culto, y no tiene que ser algo muy largo, puede ser 15 minutos, 20 minutos, pero obviamente que una de las responsabilidades es enseñarles doctrina, y eso puede ser que abrimos un capítulo de la Biblia, consultamos con un libro que lo va explicando, hacemos preguntas, etcétera. O puede ser yo lo que hice es escoger de la Confesión de Westminster. Está el catequismo corto que le llaman, y de ahí iba yo, el primero, ¿cuál es la finalidad del hombre? Es glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. ¿Qué significa eso? Entonces podemos platicar acerca de eso y vemos los versículos, pero es muy importante eh, que en el culto familiar hagamos varias cosas. En primer lugar, el culto familiar es lo mejor cuando nosotros conocemos a nuestros hijos, conocemos en dónde está nuestra familia. Es decir, si los vemos que tal vez le doy un ejemplo, hace 3 meses salimos mi esposa y yo con nuestras nietas y íbamos pasando por un lugar donde había un hombre que estaba alegando con otro y casi lo golpea. Y yo entonces traté de hablar con el hombre que estaba haciendo este mal y él se puso necio y todo eso. El hecho de que fue una situación bastante fuerte, ¿no? Y estas nietas pues vieron eso y después no pudieron contenerse más que llorar porque estuvieron presentes en algo que nunca habían ellos visto, ¿no? Y no habían visto la ferocidad del mundo, ¿no? Bueno, qué mejor oportunidad cuando está fresco en sus mentes de poder hablar acerca de lo que es el mundo y la verdadera corrupción del mundo, que no se ve en la superficie, pero que está en el corazón de los hombres y que brota. Entonces, uno va conociendo dónde están los hijos y uno entonces piensa en el devocional, tengo que dar estas aplicaciones, tengo que hacer estas preguntas. Ah, pero es enfrentar, digamos, la vida con diferentes versículos, diferentes enseñanzas, haciendo preguntas, dejando que también la mujer tiene que apoyar y ser la primera entusiasta del devocional del hombre, aunque él no tenga una mayor capacidad. Ella tiene que mostrar ese interés porque eso va a atraer a los hijos a tener interés. Am, Aún es poder tener un devocional acerca del sermón que se predicó el domingo. El poder tener una sinopsis de que se hizo esta pregunta, se hizo esta otra pregunta, y entonces guiarlos de esa manera y orar juntos por las cosas que vienen, y también poder tener una crónica o un log de, de oraciones respondidas. Eso es algo muy bello, algo que quise, que no tuve y que de haberlo hecho de nuevo lo haría, que es en las grandes oraciones que nosotros oramos y que Dios respondió, hacer un registro.
Esto es lo que Dios respondió cuando estábamos en esta situación. Esto es lo que Dios respondió cuando estábamos en esta situación. Y hacer un bonito libro de respuestas de oración, que un día, cuando su hijo o su hija salgan de casa y se casen, le entreguen una copia y pueda tener una herencia espiritual de todo lo que Dios hizo en sus vidas para que ellos ahora en su familia lo hagan, ¿no? Entonces, eso es, digamos, algunas ideas. La cosa que es muy importante es que cada uno de ustedes está en diferentes lugares. Algunos se convirtieron ya con hijos adolescentes que no sabían nada de Dios. Algunos se convirtieron con hijos que están rebeldes. Es decir, que el primer punto no es hacer el devocional, el culto familiar. El primer punto es rectificar lo que en la familia está mal. Es decir, comenzar por acercarse a la esposa, acercarse a los hijos, ser parte de sus vidas, que ellos muestren que después del trabajo el varón tiene su interés aún antes de su deporte, su interés es el interés con ellos, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, yo soy un aficionado a un deporte que es la Fórmula 1. Este, de hecho, tienen dos españoles que son muy buenos ahí, Carlos Sainz y no me acuerdo del otro, que ya está más viejito. Pero Alonso, ¿no? Entonces, el punto es que cuando ocurre eso, yo no veo el deporte si mi familia no puede estar ahí, porque a mi hijo le gusta y a las nietas. Yo prefiero no verlo y esperar a que lo veamos juntos. Entonces ven que el corazón está más en la familia. Ya una vez que ustedes han podido probar eso en sus casas, entonces es que, ¿por qué no abramos la Biblia en una forma muy breve, primero 5 minutos, y hacerlo en una forma interactiva? Y así entonces se va guiando el asunto. Pero primero hay que saldar y arreglar todo y comenzar a vivir siendo un ejemplo, no perfecto, pero no obstante siéndolo para que entonces pueda el culto familiar caer bien en la familia. No sé si eso te ayuda, Cristian. Veo a un hermano así como que está atrás con un micrófono, pero yo no escucho nada. Hola, ahora sí, Ok, ahora soy sí. yo, Tony, el hombre de aquí del micrófono de atrás. Oh, ok, Cristian. Te paso aquí con un hermano. muy bien. Nada, en primer lugar, date gracias por estar aquí con nosotros. Es una bendición. Dios nos está bendiciendo con esta palabrita que Dios te está usando. Y nada, simplemente quisiera recalcar algo y corroborar algo que has dicho acerca de que, ¿qué sería si nos quedáramos en la iglesia? En otras palabras, ¿no? Si no tuviéramos estas reuniones, ¿qué sería de nosotros, no? Y es que el caso es que a mí me pasó. Yo estaba de pastor en una iglesia, 4 años de pastor, pero se torcieron los hermanos en doctrina y precisamente vine a esta iglesia por esta doctrina, porque se torcieron y yo les amonesté muchas veces con la palabra, enseñándoles y no cedían. Entonces les dije, hermanos, si, si seguís en esta cuestión, yo tengo que abandonar, tengo que ser fiel a mi fe y tengo que salir de la iglesia de pastor. Y salí de la iglesia. Y buscando una iglesia, claro, 4 años, yo y mi esposa estuvimos sin encontrar una iglesia acorde a la palabra, porque en Asturias no lo hay.
Y al Ujú. final, pues encontramos esta iglesita, que gracias a Dios por ella, amén. Y pedimos permiso al pastor y nos dejó entrar. Pero a lo que vamos es que estuvimos 4 años y nosotros, yo y mi esposa y mis hijos, de siempre teníamos un culto matinal. Hacíamos culto matinal. Y eso nos ayudaba mucho, porque luego hacíamos el culto matinal y leíamos y estudiábamos la palabra juntos. Y esos 4 años, de alguna manera, Dios nos ha hecho permanecer y nos ha traído, nos ha estado teniendo frescos, estudiando la palabra y buscando a Dios. Y eso es una bendición muy grande. Y yo, si hay algún hermano que no lo hace en su casa, te animo, porque gracias a que nosotros teníamos esa costumbre de tener esos cultos matinales de oración y de buscar en la palabra, Dios nos hizo permanecer. Amén. Y yo os animo, hermanos, os animo a que si no lo hacéis, que lo hagáis con vuestras esposas, con vuestras casas, en vuestros hogares. Es la bendición más grande que puede haber. Unirte en tu casa, con tu matrimonio y tus hijos y hacer cultos de adoración al Señor y de buscar la palabra de Dios. Amén. Pues eso es lo que quería decir. Por lo menos a mí me has hecho mucho bien con eso porque me ha traído a memoria la experiencia que tuvimos nosotros de estar 4 años sin iglesia, pero buscando a Dios allá en casa y con la bendición de Dios. Amén. Que Dios os bendiga. Gracias, hermano. Y así es importante que no se sientan, digamos, intimidados. Yo la primera vez que escuché a un pastor, que me hospedó un pastor, y que yo estaba en el cuarto hospedado y escuché la lección y los cantos que con su familia que lo hacían diariamente. Y yo en ese momento, la primera impresión que tuve, esto fue hace unos 35 años atrás. La primera impresión que tuve fue, oye, son medios legalistas, o sea, esto es demasiado. O sea, para mí se me hizo así como, óyeme. Pero después, como que el Señor comenzó a tocar mi corazón y bueno, vamos a comenzar. Y no hay un mal comienzo, o sea, Dios bendice el día de los pequeños inicios, ¿no? Donde comenzamos y el que tu esposa vea que hay una disposición espiritual y que tu interés no es mandonear o esto o el otro, sino es simplemente abrir la palabra y dejar que Dios actúe y lo haces primero sencillo y así va creciendo, ya después entra en una rutina. Y yo sé que es difícil, pero el fruto de eso, el fruto de esos cultos, yo lo veo hasta ahora con mis hijos, eh, que es que les enseñó a ellos a encarar la vida, cada evento en una forma bíblica, con oración y dando gracias a Dios. Gracias, hermano. ¿Pregunta más? Buenas noches, Tony. Mi nombre es Camilo y dentro de este asunto del culto familiar, entendiendo que tú has sido un hombre muy ocupado con el ministerio Logos, también el ministerio en la iglesia, también pues has tenido varios hijos, ahora varios nietos. Quería preguntarte a nivel práctico, ¿cómo has hecho tú para la gestión del tiempo, para que ese tiempo con la familia, ese tiempo de calidad, sea una realidad? No sé si apartaste un día concreto, no sé si esperaste una ocasión determinada para aprovechar y hacerlo. Creo que sería de mucha bendición para bueno, aquellos que también pues estamos estudiando en el seminario, tenemos nuestro trabajo secular y nuestro servicio aquí en la iglesia local. Sí nos vendría bien pues quizás una perspectiva ahí con experiencia. Gracias. Gracias, Camilo. Bueno, sí, Dios en mi vida no dejó mucho tiempo disponible. Am,
Y a lo largo de los años lo que me he dado cuenta en relación a la organización del tiempo es que en realidad, si pensamos detenidamente, no es cuestión de tiempo, es cuestión de prioridades. Tú eres alguien que estás estudiando en el seminario. Ah, y yo también fui al seminario, ¿no? Ah, y yo lo que te puedo decir es que lo que he cultivado espiritualmente, el hecho de que tú hagas esto, no, no sé si eres casado, pero voy a asumir que eres casado, lo hagas con tu esposa y te formes, va a tener más valor que tener una buena nota en el seminario, ¿ok? Es decir, cuando tienes que escoger, ¿no? Es una lección que Dios me enseñó en otra escuela que yo era diseñador, etcétera, y no quiero entrar a eso para no perder tiempo, pero el punto es que hay que, particularmente con el seminario, tenemos que hacernos una pregunta, porque yo he tratado con muchos decanos de seminarios. Una vez yo estuve tratando con un decano de un seminario, eh, un buen hombre, y yo le hice esta pregunta, le digo, ¿cuál es el enfoque pedagógico de este seminario? Es que, digamos, se titulen, que terminen sus asignaturas, sus materias, etcétera, o es su fin, su finalidad de lo que está de vuestra parte, poder producir hombres de Dios. ¿Ok? Y me admiró su humildad y básicamente él dijo, lamentablemente no puedo decir que nuestra finalidad sea la de producir hombres de Dios, ¿no? Ahora podemos entrar mucho en relación a la educación de seminario, ah, pero el hecho es de que Dios te está formando a ti. Usa el seminario para una disciplina de estudio, qué bueno que te estés aplicando, que estés estudiando, etcétera. Pero es más importante lo que es el desarrollo de tu vida personal, de tu vida familiar, de esos devocionales, y es asunto de que pongas en prioridad. Puede ser que tú comiences diciendo, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo 2 o 3 veces a la semana. ¿No? Y entonces ahí, y vamos a hacerlo solamente por 20 minutos, y vamos a seguir esto que ya es material que está hecho, o vamos a tomar el resumen que nos dan tal vez de la predicación del domingo, y con eso vamos a hacer las preguntas y vamos a dirigirlo. Es más importante esto porque eso es lo que a largo plazo va a permanecer en tu ministerio cuando salgas del seminario. Los que quedan fueron los que se forjaron a crecer en tener una madurez espiritual, en ser hombres de Dios, más que en ser conocedores, porque han leído muchísimos libros, ¿no? Eso es algo que es muy cierto que tienes que cuidar. Así es de que es cuestión de prioridad. Es cuestión de comenzar con un inicio pequeño, pero ir diseñando y diciendo, vamos a hacer esto sabiendo que eso va a contribuir a tu formación espiritual como hombre de Dios, porque cuando tú salgas de ministerio, estés predicando y estés enseñando a otros, hay muchos varones acá que están muy ocupados, que es difícil poner pan en la mesa, ah, que les cuesta trabajo, que tienen que estar horas extras. Y entonces si tú no lo haces con esa falta de tiempo, será difícil exhortar a quienes Dios ponga en tu camino a que lo hagan, ¿no? Pero de esta manera tú te estás poniendo en una postura donde dices, yo sé lo que es difícil, pero hay que hacerlo porque es prioridad. ¿Mm? No sé si eso más o menos, quisiéramos darte más tiempo, pero la verdad del asunto también. Yo no sé cómo sean sus corazones, pero hay veces en que si yo me da más tiempo y después termino malgastándolo.
¿Alguna pregunta más? Yo tengo una pregunta, Tony. ¿Cuándo vas a venir a vernos? Las ganas no me faltan. ah, y vamos a ver, ahora que nos visites, planeamos, pero no falta. Estamos en un periodo de transición, pero yo pienso que ya vamos a estar asentados para comienzos del próximo año, entonces vamos a ver si se puede el próximo año, con mucho gusto. Bueno, creo que hasta aquí el tiempo de preguntas. Eh, ¿Alguna cosa más? Tony, por si no lo sabéis, él ha escrito un libro que los jóvenes adultos creo que han estado un poco estudiando de teología del corazón y ahora también está terminando de escribir otro muy interesante que también os animamos a que, bueno, a que podáis también verlo porque creo que también va bastante relacionado el libro de teología del corazón con cosas que ahora hemos hablado de cómo apuntalar lo que es realmente prioritario, importante en nuestro propio corazón más que en todas las demás cosas. Pues nada, Tony, sin más te damos las gracias por haber apartado este tiempo para compartir con nosotros. Me gustaría pedirle a Fernando si puede terminar orando y estamos en contacto, ¿vale? Claro que sí, mucho gusto verlos y mucho gusto me da ver lo que Dios está haciendo en España. Hermano Tony, vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor por esta enseñanza bastante edificante. Oramos para que el Señor pueda ayudarnos a que su palabra forme a cada uno de nosotros, a los que somos casados, a los que tenemos hijos y también a los que no tengan hijos. Aquí hay algunos hermanos que no tienen hijos, pero creo que has tocado un punto, por ejemplo, que aplica también a algunos si no tuvieran hijos, que es enfocarse en atender a su esposa, en complacerla, tanto en el aspecto afectivo, económico, en gustos, pero también en lo espiritual, que las dos cosas estén equilibradas. Y creo que ha sido de grande bendición estos aportes bíblicos. Así que estamos profundamente agradecidos al Señor, hermano, por tu ministerio, por este tiempo que has apartado para ministrarnos con la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre Gracias, hermano. celestial, gracias te damos. Una vez más, estamos profundamente agradecidos a ti, Señor. Te damos toda la gloria, te damos la honra que te corresponde a ti, Padre. Gracias por tu siervo Tony Segar, que nos ha presentado la palabra, Señor, tan clara, tan precisa, tan pertinente, tan necesaria, Señor, tan útil para nuestra vida espiritual, para las responsabilidades que tenemos los que somos esposos y padres. Ayúdanos, oh Señor. Nos arrepentimos de nuestros pecados, te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, y te suplicamos, Padre, que nos ayudes a poner en práctica lo que hemos oído con tu ayuda, Señor. Fortalécenos y capacítanos y sigues obrando en medio nuestro por medio de tu santa palabra. Gracias te damos y esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Es un gozo ver lo que Dios está haciendo ahí en España, en Asturias y pues en Oviedo en particular. Así es de que sigan adelante y estaremos en contacto. Que Dios me los bendiga mucho.